A este mundo cerrado muy pocas veces se llega por voluntad propia, y una vez dentro, muy pocas o casi nunca se vive bajo la voluntad propia. Empapadas en tinta, las leyes no escritas son respetadas por prisioneros y funcionarios, porque sin ellas resulta imposible manejar el centro penitenciario. Estos son algunos de los peores lugares de Rusia. La historia de Rusia ha sido muy peculiar y como consecuencia de ello, muchas de esas peculiaridades han repercutido también en su sistema penitenciario. La oscura edad del stalinismo en la Unión Soviética, en la que se arrestaba y se mataba a manos del gobierno sin ningún tipo de garantía, desembocó en grandes focos de personas prisioneras que acabaron agrupándose en descomunales centros penitenciarios que poco o nada se distinguen entre verdaderos campos de concentración. El volumen de presidiarios, mezclado con asesinos en serie y violadores, entre personas normales o que simplemente habían cometido delitos leves, en una amplia zona, sin ningún tipo de separación física o cualquier otro tipo de garantía por parte de los militares de prisiones, obligó a los prisioneros a establecer sus propias normas de convivencia, que perduraron más o menos hasta la actualidad, y que reciben el nombre de pañatia, que traducido del ruso significa conceptos o saberes. De esta forma, las cárceles rusas en la actualidad pasaron a dividirse en dos tipos. Las clásicas, que suponen cerca del 80% de las prisiones rusas, como Butyrka en Moscú o Cisne Blanco en Perm, y las modernas, como el Delfín Negro en Oremburgo. Más adelante veremos las diferencias entre unas y otras, pero por ahora veamos cómo se desarrollan las cosas en una cárcel clásica. Este tipo de prisiones se caracteriza por una infraestructura muy desfasada y estropeada. Los reclusos duermen en habitaciones colectivas de 8 personas. Las zonas comunes son grandes y permiten la interacción entre prisioneros. Pero aquí no todos son iguales. Una complicada jerarquía entre reclusos, heredada de la Unión Soviética, marca el orden aquí al margen de la ley, y se pueden distinguir 4 estamentos bien diferenciados. Los denominados hombres o comunes, que suponen el grueso de la infraestructura penitenciaria y engloba a todos aquellos prisioneros que han cometido delitos considerados respetables, como robos, asesinatos, estafas o narcotraficantes. Todos ellos se dividen en familias. Cada familia está compuesta por los reclusos que habitan en la misma celda. A su vez, cada familia tendrá un supervisor, que será el encargado de velar porque los saberes o normas no escritas se cumplan en el interior de su propia celda. Cada supervisor y cada recluso deberá rendir cuentas al siguiente grupo estamental, los generales. Cada prisión tiene entre 4 y 6 generales, que normalmente tienen asignadas determinadas zonas de la prisión. Así, por ejemplo, habrá un general para el ala norte y otro para el ala sur de la prisión. Los generales son profundamente respetados por los reclusos y no cualquiera puede convertirse en uno. Algunas de las exigencias para ocupar tal privilegiado puesto son, por ejemplo, ser un recluso reincidente y que lleve muchos años en prisión. Los supervisores acuden a ellos para resolver cualquier tipo de controversias o para pedir su visto bueno para iniciar cualquier acción de venganza o ataque contra otros reclusos. Pero los generales no son el estamento más alto dentro de prisión. Por encima de ellos y de cualquier otro recluso se encuentran los llamados ladrones en ley. Los ladrones en ley son una casta superior de reclusos que a menudo tienen lazos con la mafia u organizaciones criminales, y solo puede haber uno o dos por centro penitenciario. Para ser declarado ladrón en ley, primero se debe haber sido coronado por otros ladrones en ley.
cosa aparentemente difícil teniendo en cuenta que solo hay uno por prisión, pero la corrupción y la pasividad de los funcionarios de prisiones facilitan el proceso. Los ladrones en ley son los intérpretes máximos de los saberes y su palabra es ley. En algunas ocasiones su poder e influencia es tal que son temidos hasta por los propios funcionarios que se encargan de mantenerlos encerrados. Teniendo en cuenta que los centros penitenciarios están en pésimas condiciones y que los policías que allí trabajan no quieren problemas en prisión, prefieren reconocer ese poder a los ladrones en ley porque, en cierto modo, sus decisiones ayudan a mantener la paz, y se evitan derramamientos de sangre indiscriminados, así como la paz entre reclusos y policía, que es lo que más interesa a estos últimos. Sin embargo, hay un tipo de recluso que no se incluye en ninguno de los estamentos anteriores. Está en lo más bajo en la categoría social, y a menudo ni siquiera tiene la consideración de personas. Son los llamados gallos o rebajados. Esta clase de reclusos no tiene derecho a litera, a voz ni voto, ni mucho menos poder comunicarse con cualquiera que no sea del mismo rango de rebajado que ellos. Las razones más comunes para acabar siendo gallo es estar condenado por delitos considerados despreciables, tales como la pedofilia, la violación de menores, ser ex policía, ex militar o ex funcionario, haber mantenido relaciones con un hombre o ser abiertamente homosexual. De hecho, hay un amplísimo catálogo de razones por las que te pueden rebajar, pero hablaremos de ellas más adelante. Así pues, los gallos son considerados como las prostitutas del centro. Cualquier recluso puede violarles o intercambiar favores sexuales por protección, alguna mercancía o beneficios. En este sentido, lo que convierte a un recluso en rebajado es ser la parte pasiva de la relación sexual, de modo que penetrar a otro recluso no te convierte en gallo, pero sí te convierte en gallo ser penetrado por otros. Al llegar a prisión, los encarcelados son privados de cualquier posesión material que tengan encima, lo cual se convierte en un problema para identificar a quién es quién y cuál es su jerarquía. Para evitar este problema, los reclusos comenzaron a tatuarse la piel, por cuanto era lo único que no se les podía quitar. De esta forma, la apariencia lo es todo de las prisiones rusas. Entrar en un centro penitenciario con un agujero de piercing en la oreja o llevar un corte de pelo excesivamente largo puede suponer graves problemas para los nuevos reclusos. Todos los prisioneros se tatúan en zonas visibles de su cuerpo para que de inmediato cualquiera pueda identificar qué rango tiene, por qué delitos ha sido condenado, cuánto lleva en prisión o cuánto le queda para salir y otros datos relevantes sin necesidad de preguntarlo. Así, por ejemplo, estrellas en las rodillas significa nunca me pondré de rodillas ante la ley. Ojos en las nalgas. El recluso pertenece a la casta de los rebajados o gallos. Ojos en el pecho. Busco a rebajados. Santa María. El recluso se ha iniciado en la vida de ladrón desde la infancia. Estrellas en los hombros. Significa que esa persona es un ladrón en ley. Una iglesia. La cantidad de torres indica el número de veces que el recluso ha cumplido una condena de principio a fin. Telaraña. Significa que el recluso es narcodependiente. Gatito con lazo. Este recluso ha estado cooperando con la policía y puede ser castigado por ello. Y así tantos tatuajes como se pueda llegar a imaginar. Los saberes lo son todo en las prisiones rusas. A menudo infligirlas implica recibir un castigo en función de la gravedad o incluso ser rebajado a gallo. El problema radica en que dichas normas están por todas partes, y es muy fácil equivocarse para un recluso inexperto, o simplemente tener mala suerte. No está permitido escupir dentro de la celda. Los saberes lo consideran como un escupitajo hacia la vida que les ha tocado vivir al resto de reclusos de dicha celda. Al entrar en una celda, en ocasiones, hay un trapo sucio en el suelo. Puede que el suelo esté lleno de mugre y polvo, pero aún así, si está el trapo, debes limpiarte los pies en él. Son cuestiones de etiqueta penitenciaria. Al llegar a un centro de prisiones, los reclusos serán puestos a prueba, salvo pequeñas excepciones como la reincidencia de un general o un ladrón en ley. Los reclusos serán intimidados y puestos a prueba para ver de qué pasta están hechos. Y si soportan una semana o dos de duras presiones día y noche,
puede que le permitan ser uno de los suyos. Al entrar en una celda nueva por primera vez, todo recluso debe saludar a los miembros que están dentro. Acto seguido, mencionar las sentencias por las que ha sido condenado y pedir al supervisor que le asigne una litera. En este punto, existen un amplio abanico de pruebas un tanto demenciales para el recluso a fin de determinar de qué palo está hecho. Las pruebas pueden consistir en extraños acertijos, como por ejemplo, ¿qué harás primero? ¿Vender a tu madre o permitir que te penetren analmente? Muchos reclusos nerviosos responden que vender a la madre, lo que les garantiza un billete directo al rango de gallos, del que no hay retorno. La respuesta correcta para este acertijo es una rima que traducida del ruso sería algo así como el culo no se penetra y la madre no se vende. También puede consistir en pruebas de fe, como vendar los ojos al recluso y obligarle a saltar de cabeza al suelo de hormigón desde la segunda litera. Por supuesto, los reclusos lo cogerán al vuelo y no le permitirán caer, pero es una prueba de valor que a su juicio les permite ganarse su respeto, pues no cualquiera estaría dispuesto a tirarse. Cada habitación cuenta con unas literas y una letrina común, en la que está prohibido excusarse si alguno de los miembros está comiendo. Por faltas como esa y cualquier otra, el recluso ofendido deberá responder, o de lo contrario, o bien será rebajado si es algo grave, o bien simplemente no podrá ponerse nunca más a la misma falta si se trata de algo menos grave. Por ejemplo, si un determinado recluso insulta a otro y éste no se defiende, nunca más podrá defenderse, por cuanto le reclamarán que si a fulano no le cerró la boca, ahora no puede decirme nada a mí por lo mismo. Es difícil que un sujeto de rango alto pueda ser rebajado, por cuanto precisamente por conocer y respetar los saberes es por lo que ha sido nombrado con tal prestigioso rango. Pero no es imposible. Una popular historia en la cárcel rusa de Kruz, en San Petersburgo, llamada así por su forma, relata cómo un recluso con rango de general, durante su periodo de paseo por el pozo, vaciló a un policía para impresionar a sus compañeros de celda, y cuando bajó la guardia, el policía que estaba encima de él le orinó encima a la vista de todos, quedando humillado como gallo para siempre y con el problema además de tener que tatuarse la marca correspondiente en los dedos de las manos. Los castigos para los reclusos indisciplinados o que simplemente no cumplen con las normas de los saberes son muy variados. Desde clásico apuñalamiento o violación en las duchas, hasta jugadas como asignar a un recluso una cámara en la que solo hay presos fuertes y robustos compinchados con los funcionarios de prisiones para darle palizas a cambio de algún beneficio, y por su parte los policías evitan mancharse las manos, aunque a veces eso no les importa y lo hacen ellos mismos. Y estas son algunas de las características de las cárceles rusas. Si quieres que continúe con la serie, déjame un comentario con el hashtag segunda parte y procuraré hacerlo. Eso es todo. Hasta la próxima.